Y en la palabra de Dios nosotros encontramos un principio muy importante, que Dios nos ha dado un tiempo a todos y a cada uno de nosotros. Nos ha dado un límite también, un lugar donde hemos de vivir. Dios es quien dispuso todo esto. Es que nosotros, nuestra mente humana, que no puede visualizarlo, la grandeza de Dios, no nos damos cuenta de muchas cosas, cómo Dios actúa y cómo todo lo que Él hace, ¿verdad? Es un reflejo de cómo Dios piensa y todo lo poquito que puso en nosotros para que nosotros nos admiremos de su grandeza, ¿verdad? Para eso Él nos dio un entendimiento, para que nos admiremos de su grandeza y reconozcamos nuestra dependencia de Dios. Ahí en la mente está la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. El pensar, nuestras emociones también. Dios tiene emociones. ¿Cuántas veces Dios sabe que está enojado en la palabra? ¿Cuántas veces ama y tiene misericordia y se compadece? Y Él la asemeja en los Salmos, dice: así como un padre se compadece de su hijo, así Dios se compadece de nosotros. Imagínense, nosotros sabemos que Dios se compadece mucho más de lo que un padre de su hijo, pero imaginémonos cómo Dios nos quiere dar tanta sabiduría a nosotros, que pues no podemos ver mucho más allá, ¿verdad? Pero lo importante, que a lo que voy, es el tiempo que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. Voy a comenzar de lleno con este tema. El tema de hoy se titula Tiempo para vivir. Dios nos ha dado a todos un tiempo. Quiero comenzar en el Salmo 39, versículos del 4 al 6. Salmo 39, versículos del 4 al 6. David era un varón profeta, aparte de ser rey. Hay muchos salmos que él escribió, llamados salmos mesiánicos, o es decir, que hablaban del Mesías, ¿verdad? David escribió que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Algo que hacían para descolgar de la cruz, de la crucifixión a los cuerpos, les quebraban todos los huesos prácticamente para poderlo bajar. Pero a Jesús no pasó esto. David escribió muchas cosas que son profecía, y tenía un entendimiento muy espiritual, muy amplio, dado por Dios, es decir, sabiduría que Dios le había dado. Y veamos qué escribe aquí en el versículo 4. Dice: hazme saber, Jehová, mi fin. Escuche esto, ¿Cómo es posible que alguien le diga a Dios: Señor, que yo sea consciente que un día me voy a ir de aquí, de este mundo? Pero fíjese que cuando nosotros somos conscientes de que un día vamos a irnos, y por ejemplo, ¿qué está escrito? Hebreos 9:27, ¿qué dice ahí? Si alguien lo recuerda, si no, aquí lo ponemos pronto. Hebreos 9:27, que recuerde que dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ¿verdad? Es decir, al morir, ¿a dónde vamos a ir? A estar enfrente de Dios. Está establecido. Esto es un estatuto perpetuo de Dios. Eso es cuando Dios establece algo, no se podrá romper jamás. Entonces, el Salmo 39:4, hazme saber, Jehová, mi fin.
y cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy. Porque cuando sabemos que somos tan frágiles, que un día nos iremos, entonces despertaremos, ¿verdad? Nos daremos cuenta que debemos aprovechar el tiempo que tenemos, todos los días que tenemos, porque es un tiempo. Mire cómo dice el versículo 5. Versículo siguiente dice: he aquí, diste a mis días término corto. Es un tiempo muy breve el que tenemos aquí en la tierra. Nosotros sabemos, bueno, en la palabra está escrito que cuando David murió, dice que murió anciano, lleno de días, que ya sus ojos no veían, ya, es decir, tan viejito que ya no veía él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si usted recuerda o ha leído, que David dice que tenía mucho frío cuando estaba así viejito, pero pasó algo, una bendición muy grande, que él pudo ver a su hijo Salomón sentarse en su trono. Y él dijo, alabó a Dios y dijo: gloria a Dios, le doy gloria a Dios porque estando yo todavía vivo pude ver a mi hijo sentarse en mi trono. Él lo sintió como una bendición muy grande, ¿no? Y claro, aunque no veía, pero al menos supo de esto, ¿verdad? Y vemos, bueno, la historia nos dice que hubo una conspiración ahí con uno de los hermanos de Salomón, y él se proclamó rey y lo proclamaron rey. Incluso Joab, el general del ejército de David, proclamó rey. Pero cuando David dijo: no, Salomón es el que se va a sentar en mi trono, se acabó toda esa discusión. Pero él dice: tú diste a mis días término corto. Por más años que vivamos, es un breve tiempo el que tenemos aquí. Y dice: y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es decir, es un instante lo que vivimos aquí en la tierra. Si para Dios dice que un día son como 1000 años, o 1000 años como un día para Él, imagínese nuestro tiempo aquí en la tierra. No es nada, es un suspiro. Nada más recuerde usted cuando tenía 5 o 6 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, hay muchos jóvenes aquí que no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero en otros sí lo recordamos muy lejano aquel día. Y solamente es un recuerdo y pasó el tiempo. Por eso dice: es completa vanidad todo hombre que vive. Son días muy cortos, un tiempo muy corto el que vivimos aquí en la tierra. Bueno, sigamos el versículo 6. Dice que ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Esto sí es sabiduría. Reconocer que todo lo que el hombre pueda conseguir aquí es cosas vanas. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿No? Ven cómo David también tenía algo, un poco de esa sabiduría cuando Salomón también escribió esto, ¿verdad? Que así es el hombre, que no sabrá a quién se le queden sus bienes y todo con lo que se afanó por tanto tiempo, por toda su vida y tantos años, ¿verdad? Así que esto es sabiduría, el saber que tenemos un tiempo para vivir, un breve tiempo para vivir. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Mire, quiero leer un poquito. Segunda de Pedro 3,
versículo a partir del 11 al 14 leeremos, porque veo que muchos apuntan las citas completas. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Fíjese cómo nos dice acá. Claro, aquí está hablando de, Pedro está hablando un poco de los tiempos finales, ¿verdad? De cómo cuando reine el enemigo en la tierra, el anticristo y todo esto, todo eso está hablando. Cuando ya venga el fin, en pocas palabras. Mire, dice el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de la tierra, los cielos, todo lo que existe en este tiempo, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo tan corto que tenemos? Yo en el pasado yo decía, yo vine a este mundo a disfrutar, así que pues a andar de fiesta en fiesta, esa era mi vida, pero después me remordía la conciencia porque hacía yo cosas que no eran agradables ni para Dios, ni para mi familia, ni para las personas, y lastimaba yo a quienes amaba y bueno, por lo tanto esto no era vivir realmente. Aquí nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, el mundo se va a acabar, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjese qué bonito lo dice, buscando santidad, ¿verdad? Buscando crecimiento en santidad, en guardarnos bien con Dios, porque decíamos al principio, un día nos iremos, se acabó el tiempo cortito y nosotros no sabemos si esta semana ya no la acabamos, no lo sabemos nosotros. No podemos decir, bueno, ya hasta que llegue yo a los 80, entonces ya me voy a componer, porque al rato puede ser que vaya, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice el versículo 12: esperando y apresurándonos. Fíjese, ¿cómo aprovechar bien el tiempo en esta vida? ¿Cómo aprovechar nuestro tiempo de vivir? Recuerde que este tema estamos, tiempo de vivir. ¿Cómo saber vivir? ¿Cómo aprovechar bien el tiempo que tenemos de vida? Apresurándonos, dice acá. ¿Apresurándonos a qué? Podríamos decir nosotros. Apresurándonos a cambiar, a ya no ser los mismos. No es posible de que estemos con los mismos y mismos errores, o mejor dicho, los mismos y mismos pecados, ¿verdad? Apresurándonos a cambiar, a dejar la maldad, a crecer en santidad, apresurándonos a algo que decíamos la semana pasada, a predicar el evangelio. En eso sí tenemos prisa. Tenemos que, se nos va el tiempo tan rápido. Nada más del 2024 ahorita, ¿cuántas almas usted le arrebató al enemigo? y si las contamos son con los dedos de una sola mano o media mano, creo. ¿Verdad? Porque no es fácil. Entonces, apresurándonos, cambiar por completo, dejar la maldad, crecer en santidad, predicar el evangelio.
esperando y apresurándonos, dice el versículo, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora dice el versículo 13, esto tiene que pasar, todos los elementos serán deshechos. Y fíjese que cuando aquí dice elementos está hablando a todo lo físico, ya tiene fecha de expiración. Todo lo físico que vemos nosotros se consumirá por fuego. Cuando Dios diga, hasta aquí se acabó ya esto. El versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, tenemos una bendición nosotros los cristianos, Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y dice el versículo 14 algo muy importante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué debemos estar haciendo? Preparándonos, esperando la venida de Cristo. Procurad con diligencia, decíamos, con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro empeño, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y por último, ¿qué dice? En paz. El tiempo para vivir que tenemos es para andar todos los días preocupados, afanados, turbados, que nos está ya subiendo la presión ahí. Ay, mamá, que nos está así el ojo haciendo así, parpadeando, o que no la pasamos ahí nada más en el pecado una y otra vez. Vendrá el Señor, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y algo tan importante, en paz. Imagínense, el Señor Jesús nos dejó su paz. Él dijo, en el mundo ustedes hallarán aflicción. Solamente lo único que van a hacer si ustedes cosechan, siembran en el mundo, si ustedes se afanan por lo del mundo, hallarán aflicción. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Jesús nos dejó su paz, y que nosotros andemos preocupados por todo, pues eso es falta de sabiduría, ¿verdad? No aprovechar que el Señor nos dejó la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guardará nuestros corazones y pensamientos, porque ahí es donde está uno preocupado, turbado, afanado, ¿no? Y por eso el Señor, son tan importantes estas palabras que leemos aquí. Aprovechar bien el tiempo, eso es el menester, nuestro deber. Esto es lo que debemos hacer si somos sabios. Si no somos sabios, bueno, no hay problema. Los sabios, los santos, dice que un día saldrán como luz, dice, resplandecerán como las estrellas. Nosotros debemos ir como la luz de la aurora, dice que va aclarando poco a poco, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto, hasta que se va toda sombra, toda tiniebla de nosotros. Que debemos de ir en crecimiento, eso sí. Mira cómo dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Bueno, usted sabe que ahí dice que Jesús constituyó los 5 ministerios, ¿verdad? En el versículo 11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad?
ir perfeccionándonos, ir edificando la iglesia. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tener todos una misma fe, tener todos un mismo conocimiento del Hijo de Dios y crecer a un varón perfecto, hasta llegar a ser como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así debemos ir creciendo. Cuidado, es peligroso cuando alguien detiene su crecimiento. Peor aún cuando alguien decide darse vacaciones, ¿no? Darse vacaciones de la iglesia, de la palabra, de la oración, ¿verdad? Híjole, es peligroso porque ahí no solo uno deja de crecer, sino que se empieza uno a regresar poco a poco al Egipto espiritual, es decir, al mundo. Le empieza uno a agarrar otra vez sabor ahí a las quebraditas, ¿no? Le empieza uno a agarrar sabor ahí. Me gustaría ir a un... Pues es que empieza uno lógicamente a enfriarse y retoma otra vez uno sus actividades de antes. Y no es bueno esto, ¿verdad? No, ir creciendo a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, tenemos que ir creciendo para parecernos poco a poco más a Él. ¿De qué se enojaba Jesús? Usted recordará, ¿verdad? ¿Qué tal enojado se puso cuando entró a Jerusalén y en el templo lo encontró como un tianguis ahí, ¿no? ¿Qué tal que aquí nosotros mejor pusiéramos un tianguis? No, el Señor Jesús, ¿qué tal se enojó y cómo volcó las mesas, los puestos, todo ahí? Híjole, hizo un alboroto por su enojo. El celo de tu casa me consume. Dice que se acordaron los discípulos que eso está escrito, que eso David escribió, ¿no? Bueno, entonces debemos ir creciendo nosotros. Bueno, estamos en este tema, tiempo para vivir, ser sabios para vivir bien nuestra vida, ir creciendo. Quiero leer una historia, ahora que tenemos tiempo. Segunda Reyes capítulo 20. Primero el capítulo 18. Segunda Reyes 18, versículo 1. Hubo un hombre que tuvo un tiempo de vida y todavía Dios le regaló 15 años. Fíjese, tiempo de vivir. Había un rey llamado Ezequías. Dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, de Judá, rey de Judá. Versículo siguiente. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, ¿verdad? Tenía 25 años cuando ya lo coronaron rey. Era un joven, ¿verdad? Muy joven, de 25 años. Pero dice el versículo 5, algo muy importante. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y vean, esto es algo de admiración lo que dice. Ni después de él, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fíjese. ¿Qué tal joven tan entregado a Dios?
ni antes ni después de Ezequías hubo otro rey como él, reinando en Judá. ¿No? Versículo 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y dice el versículo 7: y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Recuerde que en estos tiempos de el rey Ezequías, estamos hablando del año aproximadamente 720 antes de Cristo, estaba en su apogeo el imperio asirio y reinaba sobre toda la tierra, tal como fue Babilonia, después el imperio medo-persa, y así todo llegó este imperio asirio y era, bueno, tremendos. Pero él se rebeló y no le sirvió al rey de Asiria. Vemos, yo quise que leyéramos un poquito de su historia, cómo era intachable este rey, Por eso a él Dios le regaló 15 años más. Fíjese. Ahora sí vamos a 2 Reyes 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, o sea, una enfermedad ya de terminal, ¿verdad? Como se dice en nuestros días. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Este Isaías, sabemos que es el profeta Isaías que escribió su profecía, ahí está en la Biblia, Isaías, hijo de Amós, vino a su casa y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Para empezar, es una bendición, ahorita que estamos viendo este tema, tiempo para vivir. Decía el rey David: yo sé que mi tiempo es corto, pero él nunca supo cuándo, ¿verdad? Pero imagínense que Dios nos diga, nos mande decir con un profeta: ¿sabes qué? Tu tiempo ya se terminó, la próxima semana tal vez ya, así que ordena tu casa. Es una bendición dejar todo arreglado aquí en la tierra, dejar ordenado todo. Si para uno sería una bendición, ahora imagínense para un rey con muchos hijos, que dejarles a cada quien sus bienes. Como decir: tal mi hijo el mayor pues va a reinar en lugar mío, yo quiero que él sepa esto, cómo se conduce al pueblo de Dios. Pues es decir, es una bendición que Dios le haya mandado a decir: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Ahora, el versículo 2, Isaías nada más fue a eso y Isaías se fue. Y dice: en ese momento entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y era cierto, este joven rey pues había servido a Dios con todo su corazón, su alma. Y dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Se puso a llorar, ¿verdad? Lloró porque ya se le acababa su tiempo. Entonces dice el versículo 4 que antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, bueno, iba en el palacio, imagínense qué grande el patio, ¿verdad? Pero iba a la mitad del patio, ya el de salida, y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo:
vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, irás a adorarme, le dijo Dios, ¿no? Y el versículo 6 le dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí, a mí mismo, y por amor a mi siervo David. Así que qué regalo tan más hermoso, ¿verdad? 15 años más de vida. Uf, qué bendición. Pero lógicamente va pasando el tiempo. ¿Por qué? Mire, aquí vamos a ver algo que espero que me comprendan un poco lo que voy a decir. Cuando estamos bien con Dios y llega el tiempo de irnos de este mundo, créame que es el mejor momento para irse. Porque si no, muchas veces pasa que nos regala Dios más tiempo, y cuando llegue ya al final, ¿cómo vamos a estar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pues ¿qué pasó con este hombre, este rey? Él estaba bien para irse en ese tiempo. 15 años, bueno, sí es un buen tiempo, pero imagínense, han pasado 2700 años de esta historia. Dígame si no es corto el tiempo. Ezequías sanó, se levantó, empezó a vivir nuevamente, su vida cotidiana y todo. Y llegaron de Babilonia unos personajes. Y dice el versículo 13, ahí mismo donde estamos: y Ezequías lo oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Fíjese que Ezequías les mostró a los enviados de Babilonia hasta los tesoros de la casa de Dios, del templo. Imagínense. ¿Y qué dice el versículo 14? Vino el profeta Isaías al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Lógicamente ya Isaías ya lo sabía por revelación de Dios. Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y continúa el versículo 15, él les volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. ¿Se dan cuenta? Y dijo Jehová además, versículo 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Bueno, sabemos que eunucos son personas que las castraban, ¿verdad? ¿Con qué propósitos los reyes castraban a los varones?
para que no tuvieran familia y no se ocuparan de otras cosas más de que le sirvieran día y noche a los reyes. Los reyes tenían toda la autoridad de hacer eso, y decían: yo quiero que este me sirva, así que lo haré eunuco para que no tenga otros asuntos más que los míos y se ocupe aquí en mis asuntos y me sirva toda su vida. Fíjense. Así que esto le dijo: de tus hijos que saldrán de ti, que tú hayas engendrado, los hijos de Ezequías que iban a ser príncipes, ¿verdad? No solamente los de Babilonia se llevarán todos tus tesoros y los tesoros del templo también, sino hasta de tus hijos tomarán. Pero Ezequías, ya un poco frío, había pasado el tiempo y ya se había, híjole, es que eso es lo malo, ¿verdad? Dice el versículo 19: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: por lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Fíjese, dijo: bueno, por lo menos en mi tiempo no pasará nada, voy a estar tranquilo. Vemos cómo había cambiado un poco las cosas, ¿verdad? Nuestro tiempo para vivir, él había aprovechado su tiempo de vida. Por su integridad y por serle fiel a Dios, Dios le regaló más tiempo, pero ahora nosotros sabemos que, fíjese cómo va la historia de Ezequías, de estos hijos que van a ser tomados y ser eunucos para el rey. Quiero que vayamos nada más un poquito a Daniel capítulo 1. Dígame si no se cumple la palabra del Señor. Daniel capítulo 1 versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, ¿quién? ¿Cómo que Dios? Sí, el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjese, qué cosa tan fuerte, ¿no? Tan terrible. Y además dice el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos. Fíjese, le mandó y le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje de ¿quiénes? De los príncipes, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nosotros sabemos que es el arameo, ¿verdad?, que se les debía de enseñar. Y dice el versículo 5: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. Versículo 7: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, Misael Mesac y a Azarías Abednego.
¿qué es esto? Entonces Daniel, uno de los príncipes, con sus primos seguramente de los príncipes, son parte de esos jóvenes que llegaron a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia para servirle ahí. Pero nosotros conocemos a Daniel. Daniel, fíjese, si nosotros supiéramos bien lo que vio Daniel, un joven como de unos 17, 18 años, seguramente vio a su ciudad en llamas, encendida, en fuego. Seguramente vio cómo mataban a sus padres, cómo mataban a su familia. ¿Pero usted cree que este joven se enojó contra Dios? No. Este joven, dice el siguiente versículo, el 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, ¿verdad? Y dice el versículo 17, para no leer todo, ¿verdad? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y no hubo otro como esos jóvenes. No hubo más sabio, más preparado que esos jóvenes, esos 4. Porque Dios les dio esa sabiduría. Porque ellos aprovecharon su tiempo de vivir, aunque venían, fíjese cómo venían. Unos jóvenes acostumbrados seguramente a disfrutar ahí en el palacio de su padre, vivían en el palacio ahí en Jerusalén, bien educados, ¿no? Vivían libres, tranquilos, y de pronto ser capturados, los volvieron eunucos, llegar a estar en otra de sirvientes ahí en el palacio de otro rey, del rey de Babilonia, llevados a otro país sin conocer el idioma, con tantas dificultades. Imagínese este joven, pero él aprovechó su tiempo de vivir como venía. No importa todo lo que había pasado, él se guardó. Entonces esto es tan importante que lo veamos. Qué hermoso, ¿verdad? Es que nosotros debemos recordar algo muy importante. Usted sabe que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí lo sabía? ¿Para qué nos escogió Dios antes de la fundación del mundo? Si usted no recuerda para qué, bueno, Efesios 1:4, ¿qué dice? A ver. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo en este tiempo que tenemos de vida? Buscar la santidad, despojarnos, decíamos, de todo mal, cambiar verdaderamente, ¿no? ¿Qué tan bendecido fue Daniel, decíamos nosotros? Que Dios, mire ahí Daniel 12:13.
Daniel 12:13, Dios le dijo a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que Dios nos dijera así. Porque ¿qué estaba pasando ahí, verdad? Que estaban unos ángeles hablándole, dándole revelación a Daniel. Y estaba uno, dice que lo veía Daniel con apariencia de hijo de hombre, ¿verdad? Alguien que lo tocó, que tocó a Daniel, dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí un poquito antes en esos versículos que estábamos viendo, ¿no? Que lo fortaleció. Aquí le estaban dando revelación, ¿no? Dice el versículo 5. Bueno, quiero leer desde el versículo 1 porque son estos tiempos de lo que están hablando ahí, ¿eh? El versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del arcángel Miguel, ¿verdad? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Está hablando de los tiempos del fin. Dice el versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos que duermen serán despertados para vida eterna, los que aprovecharon su tiempo de vivir, los que aprovecharon su tiempo de vida, los que lucharon para buscar santidad. Y otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud. Fíjese que aquí está hablando de predicadores, pastores, aquellos que dan estudios bíblicos. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y dice el versículo 4, le dice ese ángel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice el versículo 5: y yo Daniel miré aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro, el uno a este lado del río y al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, es decir, sus dos manos, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Fíjese, aquí está hablando de nosotros los cristianos, ¿eh? Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando ya se diga Dios: hasta aquí el número de convertidos. De eso está hablando, fíjese. ¿Qué es la dispersión del pueblo santo? Que el pueblo va creciendo, que se van convirtiendo nuevos cristianos. Pero cuando se acabe este tiempo, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces dice Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, versículo 9, ¿verdad? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Estos son los que aprovechan su tiempo de vida. Serán limpios, emblanquecidos, purificados. Como dice en Apocalipsis que somos emblanquecidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los malvados seguirán en su pecado, seguirán en su maldad, no cambiarán, no buscarán la santidad. Eso es muy fuerte, terrible, pero esto pasará. ¿Verdad? Entonces en el versículo 13 decíamos que Dios ahí le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué bendición, le dice. Tú dormirás, pero un día te levantarás y allá arriba estarás. Pero ¿cómo vivía Daniel? ¿Cómo aprovechaba su tiempo de vida? Mire, Daniel 6:4. Fíjese, ¿qué hacía Daniel? ¿Qué se la pasaba haciendo? Dice Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un varón intachable, ¿eh? ¿Qué más hacía Daniel? ¿Quién recuerda? ¿Cómo oraba él? Oraba, dice. ¿Qué dice el versículo 10 aquí donde estamos? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas sobre su cámara que dan hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cómo le llamaba Jesús a Daniel? ¿Quién? ¿Cómo que Jesús? Si Daniel vivió en el año 600 antes de Cristo. Pues sí. Le decía que era muy amado, ¿verdad? Tú eres muy amado. Bueno, esto ni lo tengo, pero lo buscamos. Porque dice que era alguien con semejanza de hijo de hombre, el que le hablaba, ¿verdad? Daniel 10:11. Pero un poquito antes, el 10, Daniel 10:10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, ¿verdad? Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, ¿no? Pero
estaba él ahí temblando. Dice que Daniel cayó, ¿verdad? Y cayó, y dice que un sueño profundo se apoderó de él. Entonces dice que en el versículo 17, no, el versículo 15, perdón, dice: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Es que estar en la presencia del Señor, lo mismo le pasó al apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando dice que voltea y cuando ve, estaba el Señor Jesús ahí, y dice cayó, pero así, paz, cayó. Dice el versículo 15: mientras me decía estas cosas, estaba yo con los ojos puestos en tierra, estaba así pues noqueado. Y dice el versículo 16: pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío. Y vean, ahí viene con mayúsculas Señor mío. Es Jesús antes de venir como hombre, ¿no? Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y dice el 18: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Qué hermoso escuchar esto, ¿verdad? Pero cuando es fiel, cuando se aprovecha el tiempo de vida. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermoso. Bueno, es que estos versículos no los podemos perder. Quiero que vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 21. Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 21. Fíjese cómo dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y es que aquí está hablando un poco, les decía yo, de la venida del anticristo, ¿eh? En el versículo 18, mire cómo dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Entonces dice: muchos se fueron, muchos se alejaron. Pero como dice el versículo 20 que leíamos: pero ustedes tienen la unción del Santo. Los que se quedan, los que luchan, los que se esfuerzan para aprovechar su tiempo de vivir. Cada día debemos de ir creciendo, recuérdelo. Ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Aquí le habla gente que se esfuerza por crecer en sabiduría, en conocimiento. Por eso les dice: yo les he escrito porque ustedes no ignoran la verdad, ¿verdad?
Así que quiero terminar en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Del 1 al 7. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 7. Decíamos, aprovechar este tiempo que tenemos de vida es muy corto. Puede ser que no sabemos el tiempo en que nos vayamos, pero aprovecharlo. No siendo los mismos de siempre, ir siendo transformados, pareciéndonos cada día más a Cristo, ¿verdad? Bueno, yo quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente para que usted comprenda de qué está hablando. Si usted quiere leerlo en su Biblia también, vamos a ir comparando, Dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. ¿Ah? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué dicen los días de la juventud? Porque es cuando más gana. Como dice aquí, la emoción de la juventud lleva a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Bueno, llega ese tiempo, en que a uno ya no le haya la vida, Por eso aprovechar el tiempo para vivir. Dice el versículo 2: acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre a tu cielo. Cuando ya se empieza a perder la visión, ¿no? Ya no se alcanza a ver a unos 50 centímetros de distancia. Versículo 3: acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, es decir, las que te sostienen, acuérdate antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y los hombros, tus hombros, que son los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Versículo 4: acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Hoy, ahora, todavía, ¿verdad? Te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos estos trinos apenas serán percibibles. Se va perdiendo el oído también, ¿verdad? ¿No han escuchado a aquellos que dicen, ¿qué me dijo? Versículo 5: acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte. Ay, qué miedo da caerse, ¿no? Antes, ¿qué tal? Se trepaba uno a los árboles, ahí anda uno. Y después ya miedo da subirse en un banquito ahí para cambiar un foco. Y ya quieren que varios lo agarren ahí, le pongan un colchón abajo. Así es. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como el almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. ¿Ves? Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Versículo 6:
Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Esto habla de que la vida cotidiana, el trabajo, todo se acaba, todo. Y lo valioso deja de ser valioso incluso, ¿no? Dice el versículo 7, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo de vida que tenemos. Y bueno, el versículo final, el 13, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es todo lo que debe de hacer el hombre, a eso se refiere. En esto se debe enfocar nuestra vida, nuestro tiempo para vivir, en temer a Dios. ¿Qué pasa cuando uno es temeroso de Dios? No es el mismo, cambiamos, buscamos la santidad porque hay temor de Dios. Buscamos una vida íntegra, vivir así como para lo que fuimos escogidos, decíamos, ¿verdad? ¿Para qué venimos aquí en la tierra? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Cristo, ¿por qué cuál es la iglesia que se va a llevar? La que es santa y sin mancha y sin arruga. Entonces, el fin de todo el discurso, de todo lo que yo les dije, también es: teme a Dios y guarda su palabra. Esto es el todo del hombre. Esto es en lo que debemos ocupar nuestra vida. Versículo 14, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿verdad? Todo lo que hayamos hecho, Dios un día nos los mostrará y nos dirá: mira aquí, ¿qué tal todo esto que hiciste? ¿Cómo te la pasabas en la iglesia? Nos la pasábamos aprendiendo y creciendo, ¿verdad? No chismeando y nada más relajándonos. No, aquí es el tiempo que estamos aprovechando, lo estamos aprovechando bien, amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a hacer oración para finalizar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es tan clara, tan firme, tan perfecta, Señor. Que nos hayas dado un tiempo de vivir, pues es una bendición, y es por tu voluntad perfecta, porque tú así lo quisiste, nada más. Por eso existimos y por eso estamos vivos hasta el día de hoy. Pero ya vimos que necesitamos aprovechar nuestro tiempo que tenemos de vida. Danos la sabiduría que necesitamos para aprovechar este tiempo de vida y guardarnos, buscarte, vivir con temor de Dios, apartados del mal, siendo transformados, pareciéndonos cada día más al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pareciéndonos a Él. Pero pues gracias a Dios contamos con tu ayuda y tu fortaleza, y tú quieres hacer nuevas todas las cosas, y tú nos has hecho nacer de nuevo por tu palabra, y tú nos has dado todas las bendiciones y fortalezas y esperanzas que tu palabra nos da.
tu presencia y tu Santo Espíritu, el espíritu de poder, amor y dominio propio también, para seguir adelante creciendo. Ayúdanos, Señor, y aprovechar nuestro tiempo de vida, lo cual es sabiduría, viviendo cerca de ti, buscándote día tras día. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 amén. Gloria a Dios.